el día de hoy son los siguientes. Vamos a conocer un poquito de qué es la Semana Internacional de Coaching. Vamos a ver la definición de competencia en el ámbito laboral. Vamos a hacer una presentación muy breve de las 11 competencias de coaching que ha definido ICF y nos vamos a enfocar en las dos competencias que son las que vamos a tratar en esta conferencia: comunicación efectiva y diseño de acciones. Y por último, para aquellos que estén interesados, vamos a conversar en cómo es que podemos buscar un coach, aquellos que deseen tener uno. Ojalá y que varios quisieran. La Semana Internacional de Coaching es promovida por la International Coach Federation, que es la asociación de coaches a nivel internacional más grande del mundo. Tenemos más de 26,000 miembros en 130 capítulos en 120 países. Y la asociación busca la profesionalización del coaching. Para ello contamos con un código de ética, 11 competencias que son las que considera la asociación como mínimo indispensable para realizar un proceso de coaching profesional, y además cuenta con un banco de información de investigación sobre coaching que puede ser consultado por coaches y por público en general para conocer más sobre coaching y como sustento para estudios como pueden ser tesis de licenciatura o de maestría. Perdón. La Semana Internacional de Coaching es un evento que se realiza anualmente en la tercera semana de mayo, que está integrada por diferentes eventos que los coaches miembros de la asociación donamos y que pueden ser talleres, conferencias, cursos, horas de coaching, todo ello orientado a que las personas, el público en general, puedan conocer qué es el coaching, puedan tener un acercamiento hacia el coaching como tal. Todas las actividades son abiertas a todo público y son gratuitas. Y en el marco de este espacio es que vamos a tener nuestra conferencia del día de hoy. Vamos a ver pues qué cosa es una competencia. Hay diversas definiciones de competencia porque este concepto se puede definir, por ejemplo, en el ámbito educativo y también en el laboral. En este caso, la definición que tenemos nosotros aquí es la que se ve en el ámbito laboral. Nos señala que competencia hace referencia a las características de personalidad que podemos identificar en comportamientos que son visibles y que pueden ser plenamente observados y definidos. Podemos saber perfectamente si una competencia se está llevando a cabo tal cual porque podemos ver un comportamiento que previamente se definió. Y en este caso, como es una definición laboral, nos habla de que estas competencias permiten un desempeño exitoso para realizar el trabajo. Para ejemplo, los coaches que están aquí, y que algunos son de ICF, otros no, ICF evalúa el conocimiento de las competencias de los coaches a través de una demostración tal cual, de una sesión de coaching en la cual se van analizando cada una de las competencias y se ve si el coach demuestra que tiene estos comportamientos para realizar el proceso. Así como lo hacemos en ICF, todas las competencias son analizadas a través de la observación de comportamientos y hay tablas que nos dicen en qué grado se está cumpliendo esa competencia. Ok, después de esto les voy a presentar las 11 competencias de ICF únicamente para que las personas vean de dónde salen los dos temas que vamos a trabajar el día de hoy. Antes de continuar, quiero comentarles que todas las dudas y preguntas que ustedes tengan pueden ponerlas en el chat. Yo las voy a ir leyendo conforme vea que van llegando. Y también pueden tomar la herramienta de mano. Tienen una figura de una manita levantada. Si ustedes la presionan, voy a darles el micrófono y van a poder ustedes realizar preguntas con el micrófono abierto para que todos les escuchen. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pueden anotarla en el chat, yo la leo y la respondo o les doy más o menos alguna orientación si no tengo la respuesta, y si veo su mano levantada abro su micrófono para que puedan preguntar de viva voz. Independientemente si tienen dudas que surjan después de la conferencia, pueden escribir a mi correo y con gusto les doy respuesta. Entonces, continúo. Como les decía, voy a mostrar las 11 competencias de ICF
para que las conozcamos y veamos de dónde parte el tema de hoy. ICF ha definido 11 competencias y las ha clasificado en 4 bloques. En el primer bloque hablamos de establecer las bases, que es lo que permite que el proceso de coaching se pueda llevar a cabo, definiendo qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuáles son los objetivos que busca el proceso, etcétera. Y allí tenemos 2 competencias en ese bloque. Respetar el código de ética y establecer el acuerdo de coaching. En el segundo bloque tenemos co-crear la relación. Aquí estamos hablando de que el coach establezca confianza con el cliente y que esté presente en cuanto no a su cuerpo, sino mentalmente, que esté dispuesto en la escucha y en la atención al cliente. El tercer bloque, que es del que vamos a hablar en esta conferencia, se llama comunicación efectiva. Y ahí tenemos 3 competencias: escucha activa, cuestionar con fuerza y comunicación directa. Las 3 las vamos a ver en la conferencia de hoy. Y el último bloque hace referencia a facilitar el aprendizaje y los resultados, es decir, a que todo lo que se vio durante la sesión de coaching llegue a una acción que va a permitir que la persona pueda trabajar el tema que durante la sesión de coaching se presentó. Este bloque de facilitar el aprendizaje y los resultados está integrado por 4 competencias, de las cuales solo vamos a ver una. Las competencias que lo integran son crear conciencia, diseñar acciones, planificar y definir los objetivos, y gestionar el progreso y la responsabilidad. Para esta conferencia solo vamos a ver la competencia 9, que es diseñar las acciones. Y de aquí parten los temas que vamos a ver el día de hoy. Ok, empiezo entonces con comunicación efectiva. Reitero, por favor, todas las dudas, anótenmelas. Aquí creo que sí vaya a haber muchos comentarios. Entonces, por favor, chicos, estudiantes, todo lo que quieran preguntar, por favor, pregunten. Ok. La primera competencia del bloque de comunicación efectiva hace referencia a la escucha activa. Vamos a ver 3 aspectos importantes en ella. Escuchar todo. Y por escuchar todo, hace referencia a que tengamos tal atención hacia la otra persona que podamos escuchar lo que nos dice y lo que con palabras no nos está diciendo, pero que sí nos transmite o sí nos comunica, que pueden ser preocupaciones, objetivos, valores, intereses, etcétera. Muchas veces podríamos decir que es lo que se dice entre las palabras que mencionamos, el mensaje que hay a lo largo de todo el discurso que damos, pero en otras ocasiones también tiene que ver con el tono de voz, con los silencios que hacemos, la cara que ponemos, etcétera. Sí, como en este caso, no me están viendo, sino nada más me están escuchando, si algo sucediera y yo empiezo a hablar de una forma distinta o empiezo a hacer silencios, la persona que esté atenta, aun cuando no vea mi rostro, va a poder identificar que algo sucede. Entonces, escuchar todo significa poner toda mi atención en lo que la otra persona está diciendo. El segundo punto es respetar las ideas diferentes. Aquí no quiere decir necesariamente que yo esté de acuerdo con las ideas, quiere decir que yo respete que la persona tenga ideas diferentes y que pueda yo escuchar su idea, independientemente de que yo no la comparta. Y por último, el animar a la otra persona a hablar. Cuando estamos en una conversación 1 a 1, significa que yo le estoy poniendo atención suficiente y al mismo tiempo le estoy realizando preguntas para que la persona pueda responder a lo que yo le digo. Diferente si alguien está hablando y yo me volteo y empiezo a ver mi teléfono y veo si me amarré bien los zapatos, etcétera, pues llega el momento en que la otra persona pues ya no se siente animada a seguir conversando. Ok,
A ver, Rubén, ok, ¿cómo se puede animar a una persona a hablar en el caso de que tenga nervios? Ok, a ver, Rubén, bueno, depende de la situación y de la confianza que tengamos con la persona. Eso es un hecho real. Si nosotros tenemos cierta confianza con la persona, directamente podemos decirle como tal, no, mira, no te preocupes, dime qué pasa. Una forma más sutil, si no tenemos confianza, es realizarle preguntas, de manera que la persona pueda sentir que estamos interesados y eso le lleve a ir respondiendo. Si fuera alguien que estuviera muy nervioso, por ejemplo, voy a pensar en una entrevista de trabajo, chicos, estudiantes, si se trata, por ejemplo, de que les están preguntando me ha tocado, cuando he coachado, por ejemplo, estudiantes, me ha tocado, voy por una beca y me tienen que hacer una entrevista. O voy por el acceso a la universidad para una maestría, por ejemplo, y tengo que pasar una entrevista. Entonces, bueno, las preguntas pueden ir en grado de dificultad, obviamente, de manera que la persona vaya adquiriendo más confianza. Empezamos preguntándole cosas más simples para después llegar a temas más complejos. Tenemos que entrar en confianza con la persona. Sí, Florencio, lo ideal. A ver, voy a hacer un pequeño paréntesis. Los que me acompañaron ayer, creo que lo escucharon un poquito cuando lo dije, o hay mucha gente nueva el día de hoy. En la conversación la tengo y tengo coaches, empresarios y estudiantes. Entonces, para coaches, sí, una de las competencias previas que nos pide ICF es precisamente generar confianza. Es la competencia 3 o 4, si no me equivoco, ahorita te digo cuál es. Se trata de generar la confianza. Difícilmente una persona te va a hablar de algo si no tiene confianza. Entonces es muy importante. Es la competencia 3 y ahí se refiere a establecer confianza e intimidad con el cliente. Si estamos hablando para un coach, sí, Florencio, lo primero que hay que hacer es establecer confianza. Ahora, no somos coaches. Aquí hay una gran cantidad de personas que no son coaches. Dame un segundo, Ana Valeria, y ahorita te doy la palabra. Hay una gran cantidad de personas que no son coaches. Para que la otra persona pueda conversar conmigo, es importante que sienta por lo menos un poco de confianza. Es importante que recibamos a la persona, que le demostremos que tenemos interés en lo que nos va a decir. Si nos vamos a reunir con ella en un lugar, por ejemplo, que pues le ofrezcamos asiento, le preguntemos cómo se siente, cómo está, de manera que la persona pueda ir conversando. Ahora, puede ser que conozcamos ya a la persona, mas no que hayamos tenido una relación directa con ella. Vamos a hacer un proyecto en la escuela o vamos a hacer un proyecto. Creo que aquí algunos de los estudiantes que estén sean emprendedores. Entonces, y si estoy equivocada, bueno, ya alguien me corrija. ¿Qué sucede si vamos a hacer un emprendimiento y hoy me ponen en contacto con alguien que puede ayudarme en este proyecto? A lo mejor lo conozco de vista, a lo mejor he tenido oportunidad de hablar con él un par de veces, pero no tenemos la confianza de sentarnos a hablar del tema porque nunca nos hemos sentado a conversar de trabajo. Siempre es importante en cada sesión construir la confianza. La construcción de la confianza, aun cuando nos conozcamos de toda la vida, nos va a permitir que podamos conversar de una manera mucho más abierta y sobre todo que yo no me sienta ni criticado, ni mal visto, observado en lo que yo estoy haciendo, sino por el contrario, que yo pueda hablar de una manera mucho más abierta y sencilla. Ok, somos alumnos de ingenieros agrónomos en floricultura. Ay, muchas gracias, Rubén, no sabía yo que eran agrónomos. Bienvenidos, les doy la bienvenida. Entonces, no sé si hasta aquí quedó claro la necesidad de la confianza. Es exactamente igual, y voy a poner el símil, si ustedes, chicos o chicas, quieren entablar una relación de noviazgo con alguien. Difícilmente cualquier persona que quiera establecer una relación de ese tipo llega y le dice a la otra, oye, fíjate que te acabo de ver ahorita, no te conozco, no sé nada de ti, pero quiero que seamos novios y nos casemos.
No, generalmente empezamos generando confianza, empezamos conociendo a la persona para llegar a una declaración de este tipo. Entonces, lo mismo sucede en cada una de nuestras conversaciones. Y yo les invito a que piensen si siempre están animando a la gente a que se pueda expresar libremente. Cada vez que agarramos nuestro teléfono celular y cuando alguien nos está hablando nos empezamos a concentrar en los mensajes que nos llegan por WhatsApp, desanimamos a la persona a hablar. Y hacemos muchas otras cosas en las cuales la persona está hablando y nosotros nada más respondemos sí, sí, ajá, sí, pero sí me escuchaste, sí, sí, claramente. Eso también es algo que puede desanimar a la persona a que hable. Y cuando estamos trabajando en grupos de trabajo, o sea que seamos un proyecto, o sea que estemos en una empresa, es muy importante animar a las personas a hablar porque van a haber personas que no se animan a hablar porque el jefe está presente o porque son personas que tienen una posición de analista y pues está ahí el gerente o el director. Entonces siempre es bueno abrir el espacio y preguntarles y hacerlos sentir partícipes de la conversación y de que todos tenemos interés en saber lo que nos van a decir. Ok, a ver, Ana Valeria, veo tu mano levantada. Dame un segundo, porque ya tienes rato con la mano levantada. Dame un segundo y te activo el micrófono. Listo, Ana Valeria, tienes tu micrófono abierto. Ok, ¿me escuchas? Te escucho perfecto, adelante. Bueno, me gustaría saber como algunas propuestas como para dejar de ser como un poco tímida. O sea, yo la verdad sí soy muy tímida a la hora de hablar en público. O sea, literal me pongo súper nervioso. O sea, no me siento en confianza aunque la gente me ponga atención. Y tú hablabas sobre que si te ponen atención como que te incitan a hablar. O sea, como que te sientas en confianza. Entonces, pero pues a mí no me pasa. Ok, ok, Ana Valeria, no te preocupes. Voy a cerrar tu micrófono, voy a explicarlo y te lo vuelvo a abrir por si tienes alguna otra pregunta. Ok, gracias. No, de nada. Ok, a ver. Depende cuál sea la situación por la que yo me siento tímido cuando tengo que hablar. ¿Qué sucede? Hay personas que tienen más timidez para hablar cuando lo van a hacer ante un grupo y hay personas que tienen más timidez cuando van a hablar en una relación uno a uno y entonces hay una relación más cercana con el que me va a escuchar. Sí, mi timidez está en que me van a oír todos y entonces eso a mí me da miedo y literalmente muchas personas empiezan inclusive a perder la voz cuando tienen que hablar porque empiezan a ver a la gente y es como si la garganta se cerrara, como si hubiera una mano que la cerrara e impide hablar. Hay varias cosas que funcionan. La primera, físicamente, es respirar. La respiración permite que todo lo que es el aparato respiratorio pueda estar abierto y por lo tanto mi voz salga mejor. Entonces, respirar, ser consciente de que estoy respirando y respirar bien, no respirar así, ¡ay, estoy asustada! No, sino respirar correctamente me va a ayudar a que pueda hablar mejor y a que tenga un mejor volumen para que los demás me escuchen. Eso es lo primero, aspecto técnico. El segundo, ¿qué es lo que me da miedo cuando voy a hablar? Me da miedo equivocarme, me da miedo que se rían, me da miedo no saber. A partir de ahí, podemos trabajar cada uno de los temas de forma independiente. Si me da miedo hablar en público porque yo creo que van a pensar que no sé nada, entonces se puede trabajar ese tema. Sí, lo que pasa es que me da miedo porque cuando yo era chiquita me decían es que tú no sabes nada, mijita, porque eres muy chiquita. Bueno, también esos temas se pueden trabajar. Ahora, específicamente ahorita para que salgas de esta conferencia y puedas llevarte algo. Primero, ve preparada con lo que vas a decir. Repásalo previamente y si te es posible, ensáyalo. Haz de cuenta, entra a tu recámara, al baño o a donde quieras que puedas repasarlo y repásalo verbalmente en voz alta como si se lo estuvieras diciendo a la gente. Imagínate que las personas están enfrente de ti y te están oyendo. De esa manera
va a ser algo que para ti va a ser más familiar y cuando llegues y lo hagas te va a costar un poco menos de trabajo. ¿Qué puedes hacer? Si conoces el lugar, imagínate que vas a hablar en público en el salón de clases, lo conoces perfectamente, sabes cuál es y inclusive puedes saber hasta dónde se sientan tus compañeros. Visualiza tal cual la escena, colócate en un lugar donde lo puedas hacer tal cual como vas a hacerlo y entonces empieza a hablar sobre el tema. Si vas a llevar una proyección, pon tu computadora e imagínate que estás moviendo la computadora ahí, haz todo tal cual. Eso te va a permitir tener seguridad. ¿Cuántas veces lo tienes que ensayar? Depende de cada quien. Yo te puedo decir que esta conferencia, antes de darla, yo la ensayé 3 veces. Y todavía 5 minutos antes estaba yo repasando lo que iba yo a decir, porque yo en lo personal, para mí es muy útil poder repasar en voz alta lo que voy a decir, escucharme diciendo las cosas y eso me da seguridad para poder hacerlo. Entonces, ¿cuántas veces lo vas a poder repetir? Todas las con las que tú te sientas cómoda, no hay un límite, pero eso te va a ayudar. Otro elemento que es importante es que tú conozcas a las personas delante de las cuales vas a hablar, que tengas referencia de ellas. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar con un ente extraño, valga la expresión, es como si yo te dijera, le vas a hablar a los marcianos, quién sabe quiénes son esos. Pero cuando yo puedo conocer a la persona en su humanidad, es decir, yo sé que esta persona es el maestro, yo sé que esta persona es el licenciado fulanito y puedo saber un poquito más de ellos, es más fácil. Incluso si la persona es pública, si voy a hacer el pitch, por ejemplo, de los emprendedores, puedo saber quiénes son cada uno y puedo saber qué han hecho y en dónde han fallado y todo, y conocerlos en su parte más humana me hace poder conversar de una mejor manera y tener menos temor. Ahora, ¿cómo supero la timidez? Practicando. Sin embargo, quiero decirte, puede haber personas que sean menos abiertas a hablar en público y que lo van a seguir siendo toda su vida sin que necesariamente esto tenga que cambiar, porque forma parte de su personalidad. Que sí, dependiendo de tu interés, que sí puedes hacer, mejorar la manera en la que hablas hoy, pero anteriormente había como que un enfoque en que forzosamente el tímido tenía que volverse extrovertido y hablarle a todo el mundo y desbordarse para ser exitoso, para ser capaz, para que la gente lo tomara en cuenta y para que supieran que era una persona que podía desenvolverse en cualquier lugar. En la actualidad se ha determinado que las personas tímidas no necesitan hacer exposiciones en público para ser capaces, para ser triunfadores y para poder desarrollarse en muchos ámbitos. Entonces, puedes mejorar tu manera de hablar en público, identificando primero qué es lo que hace que tengas más temor, haciendo ejercicios físicos de respiración para que tu voz salga con mucha naturalidad, practicando varias veces para que te sientas más segura, conociendo más a la gente con la que vas a hablar, si consideras necesario, documentándote a lo mejor un poquito más que el resto de la gente sobre el tema que vas a decir. Y estos son elementos básicos. Si tú en lo personal sientes que la timidez es algo que va más allá de lo que puedes controlar, es importante entonces ir con un profesional para que puedas trabajar el tema. Ok, leo lo que están anotando aquí, aparte de que te pueda ayudar la palabra ahorita. Florencio me dice, en ese caso es como formar un perfil psicológico de la persona con lo que nos dice. ¿De qué manera puedo preguntar de modo que la otra persona no se... Ok, es como formar un perfil psicológico de la persona. Sí, escuchar todo lo que nos dice de alguna manera es como formar un perfil psicológico. No quiere decir que seamos psicólogos, pero nos damos una idea. Ok, a ver, entonces espérame. Ana Valeria, ¿tienes alguna duda o comentario sobre lo que te comenté? No, de hecho sí me quedó muy claro y muchas gracias por resolver mi duda y mis propuestas. Ok, espero que te sirvan. A mí la que más me funciona es ensayar y lo hago
muchísimas veces, dependiendo del evento en el que me voy a presentar. Llego a ensayar a veces 3 días, diariamente 2 o 3 veces, para poderme sentir segura de lo que voy a hacer. Ok, muchas gracias. No, de nada. Ok, continúo leyendo. A ver, Rosa Saraí, ¿de qué manera puedo preguntar de modo que la otra persona no se sienta obligada a hablar? Ok, por ejemplo, con mi compañera Valeria, si tiene miedo, ¿qué puedo hacer yo o cómo puedo dirigirme con ella? ¿Qué sucede si ok, o cómo puedo dirigirme con ella? A ver, si tú ya la conoces, Saraí, si tú ya sabes cómo es la persona, entonces es posible que tú establezcas un código con ella. Oye, mira, a mí me gustaría que tú te sientas en confianza para hablar conmigo. Yo no quisiera que tú te sientas obligada. Entonces dime cómo podríamos manejarnos las dos para que tú te sientas cómoda, pero al mismo tiempo yo te pueda mostrar mi interés hacia lo que tú me quieres decir. Esto funciona porque ya las dos personas, primero ella comprende que tú quieres conocer y tienes interés sobre lo que ella va a hablar, y eso además, bueno, pues le va a hacer sentir bien. Y por otro lado, tú te sientes cómoda al saber que si le preguntas de cierta forma, para ella no va a ser agresivo. De manera primaria, si no conoces a nadie, trata de comportarte de una forma, podríamos decir que austera, si lo queremos ver de esa forma, mientras vas conociendo cómo son las personas con las que te vas a relacionar. Hay que ser amable, hay que tratar de preguntar de una manera respetuosa, bueno, siempre, obviamente, pero con mayor cuidado cuando es alguien que no conocemos la primera vez y que podría en algún momento sentirse afectado por lo que le estamos diciendo. Podemos partir desde los temas multiculturales. Si yo voy a hablar con una persona de otro país, puede ser que algo que para nosotros aquí en México no tenga ningún problema, para la persona del otro país sí. Entonces siempre hay que tratar, cuando no conocemos a alguien, de manejarnos con mucha cautela en ese sentido. Oye, mira, quisiera yo saber sobre tal cosa. ¿Podrías comentarme? ¿Sería posible que viéramos esto? Y conforme te vas conociendo, lo vas abriendo. Pero establecer este tipo de acuerdos con la persona facilita que el otro no se sienta invadido. ¿Cómo sería la mejor manera para ti en la cual yo te puedo preguntar o en la cual yo puedo mostrarte mi interés? Ya la otra persona podrá decirte cuál es la forma que a ella le hace sentir mejor, ¿sí? Y de antemano saber que si en algún momento, entre comillas, tú te excedes en emoción, la persona va a comprender que lo que sucede es que, bueno, a ti te da mucho interés el poder saber sobre lo que la persona va a decir y tú lo expresas de esa forma. Llegar a acuerdos nos permite irnos entendiendo y que la comunicación sea mucho más flexible en la medida en la que yo sé cómo es cada uno. Pero si no lo puedes conocer previamente, trata de ser cortés y cautelosa para poco a poco ir viendo sobre qué terreno estás avanzando. Me dice Saraí si con eso respondí a la pregunta o si necesitas algo más, con todo gusto. Ok, Araceli, ¿qué sucede si al momento de explicar o exponer algo te bloqueas y te quedas a medio tema? Puedes hacer muchas cosas. ¿Qué me funciona a mí, Araceli? Reírme. Reírme de mí misma, decir, ¡ay, perdón, se me olvidó, disculpen, permítanme un segundo, ahorita les digo. Y continúas. Entre más peso le des tú, suceden dos cosas. A lo mejor ni se habían dado cuenta. Y lo que tú estás diciendo hace que todo el mundo voltee, se enfoque y diga, ¡ay, mira! Se equivocó. Eso es lo primero. La segunda, puedes hacer sentir incómoda a la gente. Porque la persona pues lo había visto como un olvido. Bueno, pues se le olvidó, pues que siga, que retome el tema y no pasa nada. Pero si tú en ese momento, ante los nervios propios de que se te olvidó, empiezas a expresar el temor, el susto, me ha llegado a suceder el caso de que hay quien se pone a llorar, literal. Yo lo viví en alguna ocasión con una persona que estaba haciendo una exposición, pues los demás que lo estamos oyendo nos sentimos mal.
entonces el trago se vuelve más amargo. ¿Qué te sugiero? Ok, te bloqueaste, te equivocaste. Siempre ten a mano algo que te permita continuar. Ustedes no lo están viendo, pero yo aquí tengo impresa la presentación. Y conforme voy hablando con ustedes, voy viendo mi presentación impresa, aparte que la estoy viendo en la pantalla, y voy viendo cuáles son las diapositivas que siguen. Si en determinado momento algo sucediera y esto se trabara, aparte tengo una otra computadora aquí junto, para que si se llegara a trabar esta, corra y continúe yo con la presentación allá. Pero tengo todo impreso y lo estoy viendo y estoy hablando con ustedes y tengo mi soporte. Si algo pasa, si algo se me olvida, tengo aquí otros documentos. Entonces, trata siempre de tener algo con lo que te puedas ayudar si te equivocas, si te bloqueas, tener tu reserva, tu soporte. Pero si con todo y todo te equivocas, trata de llevarlo con un tono amable y agradable. Disculpen, me equivoqué. Perdón, se me olvidó. Permítanme un segundo. Vamos a continuar. Todos los que te están oyendo han pasado por lo mismo. No hay una sola persona que no se le haya olvidado, que no se le haya equivocado, que no haya dicho una palabra por otra, que no haya cambiado los nombres. Entonces, llévalo lo más ligero que puedas. Sonríe, pide disculpas y continúa de una manera totalmente natural. Si es necesario hacer una broma o algún chiste para romper la tensión, hazlo. Si te sale bien, si tienes el toque de humor para hacerlo, aprovéchalo y hazlo. Y de esa manera continúas con la presentación y no va a haber ningún problema. Aguas, si tu presentación la vas a hacer ante un público que sepas que es exageradamente exigente, yo te sugiero que vayas 3 veces preparada, no al doble sino el triple, para evitar que esto pueda pasar porque los nervios pueden traicionarte. Ok. Ay, aquí sí, a ver, voy a pedir auxilio. No sé cómo se pronuncia tu nombre. No sé si es Aracet. Si lo pronuncié mal, dime por favor, porque a lo mejor estoy cometiendo un error y estoy diciendo una cosa por otra. A ver, espérenme porque llegan sus comentarios y entonces empieza a subir mi pantalla y ya no leo. ¿Cómo puedes recuperar la comunicación con una persona? Bueno, esto es largo de explicar para una conferencia de 1 hora. Depende de por qué se rompió. Y con base en el por qué se rompió, podemos saber cómo recuperarla. Si hay posibilidades de recuperación o no. Entre más fuerte haya sido la situación y más dolorosa, más difícil es que se recupere, porque hay pérdida de la confianza. Pero dependiendo de por qué se rompió la comunicación, es la forma en que se construye el puente para recuperarla. Ese es un tema un poquito más largo que para esta conferencia. Si quieres que lo conversemos, lo podemos hacer después, pero básicamente esa sería la explicación. Hay que partir de por qué fue por lo que se rompió. Y si se rompió simplemente por el tiempo, yo te diría, ¿cómo la recuperas? Vuelve a empezar. Vuélvele a hablar, vuélvele a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la continúas. Ok, a ver, continuemos. Rubén. Vamos con Rubén. ¿Qué podemos hacer cuando la regamos? Sucede en una conversación profesional. Por ejemplo, tutear a una persona sin tener la confianza necesaria. Bueno, a ver, sí sé cómo, pero te voy a decir algo. Depende del contexto donde te hayas equivocado y del tipo de error que hayas cometido. No aplica exactamente en todos igual, ¿sí? Pero bueno, ¿qué haces? Lo primero, y te voy a decir lo mismo que le decía a Araceli, lo primero que hay que hacer es pedir una disculpa. Punto. Perdón, me equivoqué. Si le empezaste a hablar de tú y había que hablar de usted, le dices, discúlpeme, perdón, ¿me decía usted señor? O señorita, o señora, o licenciado, o lo que sea, y continúas, ¿sí? Si el error fuera más grave, pues entonces a lo mejor la disculpa tendría que ser un poquito más amplia. Depende del contexto donde te equivocaste, ¿sí? Pero lo primero, y nadie va a verlo mal, sino al contrario, lo primero es reconocer el error y pedir una disculpa. Perdone, fue una omisión, disculpe usted, licenciado, ¿me decía? ¿O le comentaba yo a usted esto? Y continúas,
¿sí? Sin hacer el error más grande de lo que ya fue el error, todos nos equivocamos y le sigues. Si fue en un contexto más grave, pues entonces sí habría que ver el contexto para saber cómo lo resolvemos, ¿sí? Pero en la actualidad, sobre todo, hay mucha más flexibilidad que antes en cuanto a las normas y las maneras. Entonces, no hay tanto problema por ahí. Mi consejo siempre es ser sincero, disculparse, pedir perdón por la omisión de una manera muy sincera, pero sencilla, y continuar. No detenerse ahí, sino continuar, salvo que la otra persona te dijera lo contrario, o te dijera, pues muchas gracias, pero se puede usted ir. Entonces sí, hay que preguntar, bueno, disculpe, fue una omisión, ¿cómo podría yo hacer para resarcir esto? Si es que fuera algo muy grave. Ok, Saraí, perfecto, muchas gracias. Leonardo, Daniel Manzanos, entonces, si se nos olvida algo, la mejor manera de continuar, ¿cuál es? Ok, lo primero, Daniel, que hay que hacer previamente es que tengas algo con que apoyarte para el olvido. Eso es lo primero. Que tú lleves algo con lo que te puedas apoyar para el olvido. Lo peor que sucede es que se te olvida algo. Ok, aparte de eso. Lo peor que sucede es que se te olvida algo y te entra un pánico espantoso porque ahora no sabes cómo hacerle para acordarte de lo que tenías que continuar. Ya haciendo a un lado las reservas, porque ya me dijiste, haciéndolo a un lado, es uno, pedir disculpas, dos, continuar. Si puedes meter un tema de humor, mételo. Si entra, si el espacio lo permite y si tú tienes la habilidad, porque no a todos se nos da el chiste, si tú tienes esa habilidad, puedes decir, ay, perdón, disculpen, es que estaba yo tan emocionado de estar con ustedes, continuemos. Y sigues, ¿sí? Vuelvo a decirte, cualquier cosa de humor que ustedes vayan a poner depende del contexto donde estén, depende de que las personas lo permitan y depende de la broma que van a hacer. Siempre tiene que ser algo ligero, algo que no requiera de más de mucho tiempo. Si estás en una presentación y vas a contar un chiste, pues no, tiene que ser algo fácil, rápido. Te voy a poner un ejemplo vívido, tal cual que a mí me pasó. Yo entro un día a una sala de juntas. Había una junta con un grupo y posteriormente entrábamos nosotros a la segunda junta, pero esto se realizaba en el mismo espacio físico. Yo no sabía que los de la junta anterior eran un grupo diferente de los que íbamos a entrar después. Y yo llego primero que el resto de mis compañeros. Entonces abro la puerta, veo que están todos y me meto, porque dije, ya llegaron todos y a mí se me hizo tarde. Y me meto a la junta. En ese momento todos empiezan a aplaudir porque la junta que estaba ya estaba terminando. Paran de aplaudir y la persona voltea y se me queda viendo y dice, perdón, ¿y usted quién es? Evidentemente que no me había visto en toda la junta anterior. Obvio, ¿verdad? Porque no estaba yo en esa junta, por eso no me había visto. La junta tampoco era con él, o sea que no sabía quién era. Pero de momento, después del aplauso de todos, voltea y se me queda viendo y me dice, perdón, ¿y usted quién es? Y yo me quedo así como, ¿y dónde estoy? Yo no sabía ya qué hacer. Y digo, disculpe, es que aplaudieron todos y yo aparecí milagrosamente en la sala, pero creo que no era mi espacio. La gente, en lugar de enojarse, se rió en ese momento y dijeron, ah, vienes a tal junta, ¿verdad? Ahorita va a empezar en 5 minutos. Salieron todos y entraron mis compañeros minutos después. Pude hacerlo, en otra junta no. Si hubiera yo estado en otro contexto y con otra gente, no hubiera yo podido decir algo semejante. Simplemente hubiera dicho, perdón, me equivoqué, creo que esta no es la junta de tal tema, ¿verdad? No, disculpen, y hubiera yo tenido que salir. Entonces, hay que saber en dónde metemos el humor y en dónde no, para que tampoco la reguemos, como dijo nuestro compañero Rubén, al decir algo que no va. Esos serían los puntos. Pedir disculpas. Sí, si podemos introducir algún punto de humor, introducirlo. Si no, simplemente pedir disculpas de manera simple, sencilla y resolver el tema por el cual el olvido se presentó. Espero haber resuelto ya con más enfoque. Araceli, dame un segundo. Ah, no, Araceli, perdón, ya te contesté, ¿verdad? Lo que pasa es que
conforme les voy contestando, les voy poniendo una figurita a ustedes que les llega en el chat sabiendo... ok, no te había yo contestado. Si ambas personas son desanimadas al momento de entablar una conversación, ¿qué procede? A fuerza, alguna tiene que empezar. Alguien tiene que tomar la iniciativa, porque si las dos personas son desanimadas, como me lo comentas, a fuerza alguien tiene que empezar la conversación. Tiene que tomar la iniciativa y tiene que generar el espacio de conversación, el interés sobre el tema para que entonces las dos personas conversen. Ahora, si lo vemos de manera individual y yo soy la persona desanimada, pues lo que yo tengo que hacer entonces es buscar la manera en que esa situación de desánimo se pueda resolver. Estoy desanimada por el tema, estoy desanimada porque así es mi carácter, estoy desanimada porque realmente no me interesa lo que estamos haciendo y sobre eso tratar de resolver el tema del desánimo. Ok, creo que respondí ya todas las preguntas. Ok, muchísimas gracias a todos. Depende del entorno, sí, Daniel, depende del entorno, porque si no, vas a hacer el error más grande. Y entonces, en lugar de tener un rasponcito, vas a tener una llaga. Por eso es importante siempre saber en qué entorno estás y de preferencia conocerlo previamente. Ok, bueno, voy a continuar y ahorita regreso a ver preguntas. La segunda competencia que forma el bloque de comunicación efectiva es cuestionar con fuerza. Cuestionar con fuerza no quiere decir que agarremos a las personas a golpes porque dice que es con fuerza. Más bien se refiere a que sea un cuestionamiento que sea claro y que permita el desarrollo y el crecimiento. Hay que hacer preguntas que generen reflexión, que nos puedan hacer pensar sobre el tema sobre el que estemos hablando. Obtener información para lograr objetivos, los objetivos por los cuales estemos en esta conversación, y cuestionar lo que nos impide lograr las metas. ¿Sí? ¿Por qué no hemos avanzado? ¿Qué es lo que ha pasado? Etcétera. Estos tres puntos aplican para todo tipo de conversaciones, tanto las personales como las de trabajo. ¿Sí? Me queda claro que en los temas personales no solo hacemos preguntas de reflexión, podemos hacer algún otro tipo de preguntas, pero cuando estamos hablando de comunicación efectiva, sí nos estamos refiriendo a preguntas que van enfocadas a resolver ciertos temas. Y la última competencia de este bloque es la comunicación directa. Estas tres se complementan perfectamente porque la comunicación directa nos dice que, por ejemplo, cuando vamos a preguntar, conversemos con un lenguaje positivo. Si yo quiero animar a una persona a hablar y cuando voy a preguntarle, empiezo a preguntar con un lenguaje negativo, empiezo a agredir a la persona antes de hacer la pregunta, demuestro con mis palabras o con mis actitudes que pues le estoy preguntando porque no me queda de otra, pero la verdad no me interesa si contesta o no, ni me interesa lo que diga, difícilmente la persona va a participar. Entonces, mi comunicación directa se basa en tener un lenguaje positivo, en ser claro para que las personas me entiendan, porque si no hay veces que se me quedan viendo como diciendo, ¿qué nos estará queriendo decir? No tenemos ni idea de qué nos diga. Y comprender los diferentes puntos de vista. Nuevamente digo que no es compartir, es comprender. Comprendo qué me dices, puedo estar en desacuerdo, pero lo comprendo y lo respeto. Podemos entablar una discusión para ver por qué tú opinas esto y yo lo otro, pero comprendo desde dónde me estás diciendo las cosas. Ok. Todas estas tres competencias necesitamos hacerlas con respeto hacia el otro, con atención hacia la persona y con empatía. Es la única manera en la que nosotros realmente vamos a tener una comunicación efectiva. Si van a hacerlo en una presentación, pongan en su presentación preguntas que generen reflexión. Que las personas que están viendo lo que ustedes dicen puedan
ver, oye, esto es interesante, no lo había pensado, no lo había visto de esta manera. Efectivamente, esto que dices es un problema básico y deberíamos de trabajarlo de esta forma, por ejemplo. Es importante, cuando comentábamos lo de los errores, si cometo algún error al comunicarme, que mi lenguaje siempre sea positivo. Es complicado cuando estamos hablando con alguien, deja un mal sabor de boca. Si la persona se equivoca, por ejemplo, y dice, ay, es que yo tan tonta, discúlpenme, es que bueno, yo siempre que abro la boca me equivoco y la riego. Bueno, no está bien, ¿no? O sea, tan sencillo como que hubiera sido decir simplemente, perdón, me equivoqué y ya. Entonces, busquemos siempre el lenguaje positivo. Si yo hablo mal de mí mismo, pues, ¿qué es lo que los otros van a considerar de mí si yo me estoy haciendo esa propaganda negativa? Entonces, hablemos siempre con un lenguaje positivo cuando hablemos de nosotros y cuando hablemos de los demás y cuando hablemos de cualquier tema. Busquemos que nuestro lenguaje pueda ser positivo. Ser claros es básico si van a presentar en la escuela, si van a presentar en el trabajo, que podamos ir de lo general a lo particular de manera clara, que para todos sea comprensible, que podamos validar que todos están entendiendo lo que estamos diciendo y que podamos tener espacios para que las personas puedan expresar sus diferentes puntos de vista y esto enriquezca la conversación. Ok, preguntas. A ver. Sí, Romualdo. Si a la hora de contestar una pregunta nos llegamos a bloquear, ¿qué podemos decir o qué podemos hacer? Ok, bueno, depende de por qué te bloqueas. ¿Te bloqueas porque no lo sabes? Dilo claramente. Discúlpame, no tengo la respuesta en este momento. ¿Me permites que te conteste después? A veces no tenemos la respuesta y nos bloqueamos porque empezamos a buscar en la mente, a ver, creo que sí sé, espérame, yo ahorita le digo, es que algo le tengo que decir porque si no le digo nada, y empezamos en este discurso interno y entonces no damos una respuesta y salimos peor. Si el bloqueo es porque no sabes, dilo claramente. En este momento no tengo la respuesta, pero si me permites, lo busco o lo traigo. Sí lo tengo, pero no lo tengo en mente en este momento, pero yo te busco la información, te doy el título, el autor, según lo que fuera, y te doy respuesta a lo que me estás preguntando. Si son datos, por ejemplo, numéricos, que es común que a lo mejor nos bloqueemos en eso porque empezamos a acordarnos que eran 1000, pero después eran 3000 y ya no sabemos para dónde. Nuevamente regreso al tema, tengan su acordeón, tengan su soporte. Y lo dices claramente, perdón, me estoy confundiendo en los números. Me permiten un segundo, aquí tengo la fuente y aquí lo voy a consultar y se los digo. Y tomas tu fuente y les dices, mira, es tal cosa. ¿Sí? Nadie va a ver mal que en determinado momento tú te puedas confundir, vas a la base y lo expresas. Si definitivamente te quedaste en blanco, que puede llegar a suceder, lo dices tal cual, perdón, estoy muy nervioso, en este momento me acabo de perder, me permiten un momento para que pueda retomar el tema y lo haces. Es más, hay más valentía en reconocer el error que en tratar de reponerlo con curitas. Es preferible que abiertamente digas, pasa esto, pidas a lo mejor un momento de espacio a que trates de resolverlo de forma que quede peor. Nuevamente reitero, tengan los soportes en la mano. Esto les va a ayudar para que si la riegan, es más, a lo mejor volteas y lo ves sobre la mesa. Eso ya te ayudó. Entonces traigan siempre los soportes. Y si vamos, perdón Romualdo, me dices si necesitas algo más. Cintia, y si por ejemplo se me hace muy difícil poner atención a temas que no me interesan, ¿es bueno decirlo o es mejor callarlo y aguantar el tema? Ok, bueno, sí, Cintia, depende del ambiente donde estás. Mira, difícilmente si estás estudiando en la universidad, difícilmente le vas a decir al maestro, fíjese, bueno, sí se lo puedes decir, pero va a ser un poquito complicado. Le digas, fíjese, maestro, que su materia, a mí, la verdad,
me tiene sin cuidado. Si no existiera en el programa, para mí sería exactamente lo mismo. Es más, me parece un desperdicio de tiempo. Creo que sí sería un poquito complicado, sería una muestra de sinceridad muy temeraria. Yo te diría que depende del contexto, porque si estamos viendo un tema que no tiene relación con la junta y la junta dura una hora, y en lugar de ver el tema de la junta estamos preguntándonos si mañana desayunamos chilaquiles, sí es muy importante decirlo. Oigan, a ver, nos estamos desviando del tema. Ahorita lo vamos a ver en la competencia que sigue. Hay que enfocarnos en lo que se va a ver, cómo se va a ver y cuándo se va a ver. Entonces, si lo que sucede es que estamos perdiendo el enfoque y por eso el tema no te interesa, hay que decirlo. A ver, perdón, nos perdimos, creo que andamos en otro lado. Vamos a regresar a enfocarnos. El tema es este. Y regresamos al tema. Si el tema lo tienes que ver porque forma parte del plan de estudios, porque vas a un evento y los conferencistas, pues hay 3 que te gustan y 2 que no, etcétera. Bueno, yo te sugiero, hay algo en la vida que es verdad. Cuando nosotros tenemos contacto con otros temas diversos de los que nosotros manejamos normalmente, eso genera 2 cosas, aprendizaje, y no me estoy refiriendo a la cultura general, aprendizaje y dispara nuevas ideas. Si el tema a lo mejor literalmente no te interesa porque no es de tu ámbito de competencia, yo te invitaría a que lo veas desde el punto de vista de qué puede aportarte para lo que tú sí haces y sí te es interesante. Oye, mira, es que yo me dedico a la arquitectura y el tema habla del bordado. La verdad no me interesa porque no tiene nada que ver con mi expertise. Bueno, ok, ¿qué del bordado podría apoyar a tu área de expertise que sí tienes? ¿Qué ideas te podría dar esta plática sobre el bordado que podrías aplicar en los edificios, en una nueva manera de construir, etcétera? Mucho de lo que se menciona ahora como pensamiento disruptivo parte precisamente de que ideas que no tienen relación una con otra puedan unirse. Entonces, mi invitación personal es, Cintia, hay 1000 cosas que no nos interesan a lo largo de la vida. Si puedes ver estas cosas con una perspectiva diferente, quizás algunas de ellas te dejen un aprendizaje y te generen nuevas ideas para lo que estás haciendo. Si definitivamente no te interesan, porque por más que les busques no te van a interesar, si las tienes que ver de forma obligatoria, pon buena cara, trata de ver el lado positivo y si no es necesario, tampoco sufras con ellas y no las veas. Pero sí depende mucho del contexto. Ok. Me dice Cintia si hay algo más. Ok, Araceli, eres distraída, me pasa muy seguido. Ok, si no me queda claro algún tema expuesto anteriormente, ¿de qué manera puedo preguntar sin interrumpir con gran impacto o desorden? Depende del maestro. Perdón que diga yo que depende, pero es que algunas cosas sí dependen del espacio donde nos encontramos. Depende del maestro y de cómo el maestro se los haya planteado anteriormente si estamos en una clase o de cómo se maneje la junta si estamos en una reunión de trabajo. Yo casi siempre el expositor trata de hacer cortes para ver si hay dudas y si lo que se está diciendo es claro. Entonces, una cosa que puede suceder es precisamente aprovechar ese espacio de dudas. Y entonces decir, a ver, ahorita va a hacer el corte, pues en ese momento yo llego y de ahí soy. A ver, perdón, sí, yo me quedé con una duda. Si no hay espacios para preguntas, si por alguna causa el expositor no hizo espacios para preguntas, algo que puede funcionar, no siempre funciona, pero algo que puede funcionar es que se lo preguntes al final. ¿Por qué no siempre funciona? Porque el expositor ya dijo todo un tema, a lo mejor de 2 horas, y cuando tú le preguntas lo que era la mitad del tema, a lo mejor cuando dijo determinado conocimiento que a ti te interesaba ahondar en él, pues a lo mejor cuando el expositor termina la exposición, ya él
por sí está en otra dinámica totalmente diferente. Y tú llegas y le haces la pregunta y te va a contestar de manera muy rápida, muy somera, porque para él la conferencia ya terminó. Sucede en algunos lugares, sobre todo cuando hay varios conferencistas, y uno entra y el otro tiene que salir corriendo para que el siguiente llegue. Entonces, si hay espacios de preguntas, aprovéchalos y que no importe que preguntes varias veces, no te sientas apenada por ello. Hay un espacio de preguntas, pues pregunta, para eso está el espacio, ¿sí? Si es algo que no pudiste preguntar en el momento y puedes preguntar al final, aprovecha y pregúntalo al final. En la actualidad tenemos la posibilidad de preguntarle, la mayor parte de la gente deja sus correos, puedes preguntarle hasta por internet. Ahora, ¿qué sucede con las distracciones? Bueno, puedes hacer varias cosas. La primera, ¿es posible grabar? Si puedes grabar, graba para que lo puedas volver a escuchar. Siempre y cuando tú puedas volver a escuchar esa grabación, porque muchas veces sucede que grabamos todo lo que se nos ocurra. ¿Y qué crees que sucede? Pues que nunca lo oímos, entonces no te vas a enterar de nada porque la grabación va a ir al bote de la basura, o por lo menos al bote de la basura de tu computadora o de tu teléfono. Entonces, puedes grabar, graba. La otra, acostúmbrate a tomar notas, ¿sí? Al principio te vas a distraer más. Empieza a hacerlo con algo que puedas ver en internet. Pon un video de YouTube y empieza a tomar notas al mismo tiempo que lo estás viendo. Eso te va a ayudar para mejorar tu concentración. Trata de concentrarte cada vez más tiempo. Eso te va a ayudar a que las distracciones sean menores. En la actualidad nuestro rango de atención es mucho más corto que antes porque recibimos un exagerado número de estímulos al mismo tiempo y nuestra mente no puede concentrarse en todos. Entonces, trata de hacer ejercicios de concentración. Trata de alargar tu tiempo de concentración cada vez más para que las distracciones sean menos. Sé que no tiene que ver con lo de las preguntas, pero eso también te va a ayudar para que te distraigas menos. Y trata siempre de tomar notas para que si de algo te pierdes, puedas regresar a tu nota y probablemente la respuesta esté ahí. Y otra cosa también es que si alguna persona que está sentada junto a ti puede darte la explicación, también eso funciona. Ay, me perdí, ¿qué dijo el maestro? O qué dijo el jefe o lo que sea. Y puede ser que la persona te muestre sus notas o te diga algo y también eso te ayude. Y si de plano no hay ningún espacio para preguntas ni nada, el tradicional levantar la mano funciona. Perdón, nada más procura no preguntar 2 horas después de que dijeron el tema, sino lo más inmediato posible. Si en este momento lo dijo y te perdiste, perdón, disculpen, no comprendí bien, ¿me pueden decir? Y esa es la manera más tradicional de hacerlo. Ok, Mariana, ¿los consejos generales que has mencionado se aplican también en las conversaciones personales? La mayoría sí. La mayoría sí se aplican a las conversaciones personales. De hecho, estas competencias que yo estoy mostrando están diseñadas precisamente para una conversación personal en la cual está un coach con su cliente. En este caso están redactadas de una forma libre, no están redactadas tal cual las redacta ICF porque están adaptadas para que un público abierto que no son coaches pueda beneficiarse con esta competencia. Si yo traigo la redacción tal cual que tiene ICF en la cual habla del coach con su cliente uno a uno, habría cosas que tú identificarías que no aplican en tu vida diaria tal cual, pero si todas aplican para las relaciones personales. Ok, Luisa, ¿de qué forma puedo expresar mi opinión sin afectar a terceros? Ok, con mucho respeto. Y lo digo tal cual, no porque seas irrespetuosa, vas a decir, bueno, ¿y por qué me dice que con mucho respeto? Bueno, porque siempre es importante hacerlo de una manera muy, muy respetuosa, empática hacia los demás, tratando siempre de que tus palabras sean positivas y que de ninguna manera denigren al otro, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginarnos que ahorita fuéramos a hablar de religión y las 30 personas que están en este momento aquí tuvieran una religión diferente todos. En el momento que alguien mencione el tema de una de las religiones, pues las otras personas pueden estar en acuerdo o en desacuerdo. La diferencia es la forma en que yo lo expreso.
Si yo digo, todos los que son de otra religión están mal porque no tienen una visión clara de las cosas, en automático estoy directamente ofendiendo o atacando al otro. Entonces, si por el contrario yo hablo de la religión X, la que fuera, y digo, en esta religión las personas tienen como fundamento tal cosa, no estoy directamente afectando a nadie. Es muy importante que revisemos la forma en la que hablamos. Estamos acostumbrados a meter muchos juicios en lo que decimos y eso es lo que afecta a la gente. La forma en que nosotros enjuiciamos al hablar. ¿Sí? No se trata de que no digamos nuestra opinión, se trata de no hacer un juicio previo de las otras personas por lo que piensan, por lo que creen o por lo que dicen. Te sugiero que, por ejemplo, en alguna ocasión que estés hablando, te grabes y entonces escuches la manera en que tú expresaste determinada información y ahí identifiques si hay juicios por tu parte o no. Siempre que hables con respeto hacia los demás, trates de explicarte claramente y no haya juicios que descalifiquen, sino un lenguaje positivo, es posible hablar con los demás. Si te interesa, mándame mensaje con tu correo. Bueno, tengo aquí tu correo, pero mándame mensaje de que sí te interesa. Te puedo pasar el resumen de un libro que se llama Comunicación no violenta, en la que habla precisamente de cómo comunicarse cuando, bueno, el libro como tal habla de cómo comunicarse en general, pero está hecho por una persona que ha mediado en conflictos precisamente con personas de diferentes y opuestas formas de pensar. ¿Cómo puedo hablar con personas que son diametralmente opuestas y cómo puedo llegar a acuerdos sin que la gente se ofenda? Entonces partimos del respeto, de la empatía, de no hacer juicios descalificadores y de tener siempre un lenguaje positivo. Un elemento adicional que yo agregaría es el hecho de que la otra persona se sienta comprendida. Ok, pensamos diferente, pero te entiendo y que la persona sea consciente de que de que sí la estás comprendiendo. Eso abre canales de comunicación diferentes. Ok, Rubén, ¿cuál es un carácter correcto en la comunicación? Sé que depende del ámbito, pero el ser bipolar es malo. Ay, Rubén. Bueno, sí, yo creo que va a ser malo en este sentido. A ver, no sé si ser bipolar es malo o no, pero hay algo que es importante. Cuando nosotros mandamos mensajes distintos, primero decimos que algo es bueno y luego decimos que algo es malo, eh, pues la audiencia se sorprende, se saca de onda porque entonces no sabe que realmente sobre qué es de lo que estamos hablando o cuál es la línea sobre la que estamos yendo. Entonces, en específico, no sé si ser bipolar es bueno o malo ante el público, pero sí es importante que nuestra conversación vaya en una misma línea, que podamos mantener el mismo tema todo el tiempo para que las personas no se confundan. Si yo opino que esto está bien o está mal y voy a expresar mi opinión, es importante que sea mi opinión, yo esté consciente de ella y segura de ella y así la exprese. De lo contrario, si ahorita digo que está muy bien y 5 minutos después digo que está muy mal, eso va a ser un poquito extraño ante la audiencia. Ok, espero haber respondido a las preguntas que hay ahorita. Si hay más dudas, me dicen. No se preocupen, voy a cerrar ahorita las preguntas para continuar con la siguiente diapositiva. ¿Qué aspectos no debería yo de hacer cuando hago referencia a la comunicación efectiva? ¿Cuáles son los aspectos que tendría yo que evitar? Ok, que cuando yo escuche a alguien, escuche desde mis propias ideas y haga juicios. Llega la persona y me dice, ¿qué crees que me pasó? Y mis propias ideas entran en juego. Ay, seguramente me viene a pedir prestado. Entonces ya no oigo lo que sigue. Mis propias ideas, por mis vivencias, por mis aprendizajes, por cosas que me han sucedido o que le han pasado a alguien y que algún día yo me enteré, o por la película que vi, empiezan a entrar en juego. Y entonces no escucho lo que la persona me dice, sino escucho lo que yo creo que la persona me quiere decir.
Y en lugar de ponerle atención a la persona, empiezo a hacer una conversación propia. Mira nada más, qué barbaridad. Claro, como siempre, pues no se fija. Ahora viene a pedirme y vaya poco cree que yo soy tan tonto y le voy a dar. Y empezamos a hacer toda una conversación que nos quita la atención de lo que la persona va a decir. Y además sumo mis juicios previos. Todas las personas que son verdes son personas que están enojadas. Y como viene y lo veo de color verde, segurito debe de estar furioso. No dejo que hable. Pongo mis ideas y pongo mis juicios. Un ejercicio que los coaches hacemos cuando somos estudiantes y que es muy útil es hacer una lista, escuchar a alguien y hacer una lista en la que ponemos del lado izquierdo mi conversación interna y del lado derecho lo que la persona me está diciendo. Entonces, ustedes lo pueden hacer en cualquier ejercicio. Vean un pedacito de una película y hagan de cuenta que la persona, el protagonista de la película está hablando con ustedes. Entonces, escuchen lo que la persona les está diciendo y ustedes hagan su conversación interna. ¿Qué piensan cuando el protagonista les dice, hola, ¿qué tal? Y llega con la mano puesta aquí en la espalda, atrás, su mano no se ve. Ah, yo estoy oyéndolo y veo eso y entonces yo me imagino que en mi mente, mi conversación interna empieza a funcionar y digo, mira nada más, este hombre seguramente me trae un ramo de flores. Anoto mi conversación interna. ¿Qué fue lo que él dijo? Hola, ¿cómo estás? No dijo nada, más que eso. Sí, claro, yo estoy viendo más allá, estoy viendo también la corporalidad de la persona, etcétera. ¿Qué sucede cuando saca la mano y la pone enfrente de mí y lo que trae es un pollito, no un arreglo de flores? ¿Cuál es mi conversación? Este ejercicio me permite ver cuántas veces yo meto mis propias ideas y mis propios juicios y no le pongo atención a la gente y no escucho lo que la persona realmente me está diciendo, no pongo atención a lo que me dice. Ok, a ver, preguntas. A ver, Carlos, ¿qué puedo...? Ay, perdón, discúlpenme. Es que tengo los comentarios de todos. Carlos, ya no encuentro tu comentario. Ah, ¿no? Sí, alguien... A ver, alguien me debe de... Alguien anotó un comentario ahorita, me imagino. Pero ya no lo veo. Tengo el último que fue el de Rubén que acabo de leer, pero si no me equivoco, hay alguien que escribió algo y no veo su comentario. Si me pudieran apoyar volviéndolo a escribir, se los agradecería porque está perdido y ya no sé qué me pusieron. Entonces, si me pueden apoyar volviendo a escribir el comentario, se los agradezco. Ok. El segundo tema, refiriéndome a la competencia de cuestionar con fuerza, es hacer preguntas cerradas. Para quien me preguntaba si esto aplica también para las relaciones personales. Estás enojada, ¿verdad? La otra persona me va a tener que contestar que sí, seguramente. Además, con el tono de voz con el que le pregunto, si no estaba enojada, se va a enojar. Entonces, hacer preguntas cerradas que únicamente se pueden contestar con sí o no. Me queda claro que hay muchas preguntas en la vida diaria que solo necesitamos que respondan sí o no. Paso por ti a las 8, nada más quiero que me digas sí o no. Pero en general, en una conversación más personal, si únicamente hago preguntas cerradas, solo le doy opción a la persona de que me conteste con monosílabos. Preguntar sin un objetivo. La realidad es que da igual, o sea, pregunto porque no hay que decir y entonces digo, sí, bueno, esto es algo común, ¿no? Hace calor, ¿verdad? Ok, para romper el hielo funciona perfecto, no en todos los casos, pero funciona. Pero ¿qué sucede si 10 minutos después vuelvo a preguntarle? ¿Pero verdad que sí hace calor? ¿Cuál es el objetivo? O sea, con eso voy a poder ampliar mi relación con esa persona, vamos a entrar en más confianza, ok. Pero sucede en las juntas. A veces hacemos preguntas que no tienen un objetivo. Realizar preguntas que impidan el avance. En lugar de que nos regresemos y nos centremos en lo que estamos hablando, empiezo a hacer preguntas que, inclusive por el tono de voz y por la manera en que las pregunto, empiezan a generar discusiones y empiezan a impedir que
lo que estábamos viendo pueda desarrollarse de mejor manera. Siempre que hagan una pregunta, pregúntense, valga la redundancia, ¿para qué estoy realizando esta pregunta? La estoy realizando para que reflexionemos, la estoy realizando para adquirir conocimientos, la estoy realizando para fregar a la gente, la estoy realizando para que el otro se dé cuenta que yo sí sé y él es un idiota. ¿Para qué estoy haciendo la pregunta? Si no es para algo positivo, muy probablemente la pregunta no tendría que haber sido hecha. Pueden hacer el ejercicio de preguntarse sobre algunas. Ok, Carlos, aquí está. ¿Qué puedo hacer? Ok, ¿qué puedo hacer si la persona a la que le comunico mis ideas se torna arrogante hacia mis ideas? Ok, perdón, no me reí de ti, Carlos, me reí por la pregunta que entró, ¿eh? No me reí de ti. Mira, yo no puedo hacer nada con la otra persona. Puedo decirle que me parece que su comportamiento es una agresión hacia mí, si así lo considero. Puedo decirle que me parece que la forma en que está reaccionando no es acorde a lo que yo estoy diciendo. Eso sí puedo decirlo, con la mejor forma con la que lo pueda yo expresar, dependiendo de quién es la otra persona, pero se lo puedo decir. Eso sin duda alguna. ¿Qué va a hacer la otra persona? No lo sé. Para la conversación se necesitan dos y finalmente yo puedo controlar lo que yo digo, lo que yo pienso y lo que yo hago, pero no puedo controlar lo que la otra persona va a decir, va a pensar y va a hacer. Mi primera observación sería, si esto está pasando, ¿qué hago yo? Decirle. Me incomoda lo suficiente para expresarlo y decirlo, lo digo. ¿Sabes qué? Discúlpame, creo que la forma en que te estás reaccionando no va acorde a lo que yo estoy diciendo. La otra cosa es cómo reacciono yo ante su arrogancia. ¿Es necesario ahondar en el tema de la arrogancia? A lo mejor no es necesario. Me estoy enojando nada más yo y quizá la persona no vale la pena que yo dé mi enojo y mi reacción emotiva por su arrogancia. Entonces, lo primero es, ¿cómo pongo un límite? Y dependerá del tipo de relación en la que estemos hablando, qué tanto interés tienes en poner un límite o no. Y la segunda es qué tanto merece que te involucres en el tema o no. Y de eso sí eres tú responsable, de la forma en que vas a responder ante lo que la otra persona está haciendo, sí eres responsable. Entonces, una de las cosas es marcar los límites y si sabes que veo que está pasando esto. Entre más confianza tengas con la persona, es más fácil que se lo puedas decir y es más fácil que lo pueda comprender. Cuando tú haces esto, yo me siento mal porque yo me siento así. Y cada quien asume la responsabilidad de sus actos y de lo que estos actos pueden provocar en los demás. Ok, Rubén, ¿cuál es mi vocación? Ok, por eso me reí cuando estaba yo leyendo la pregunta de Carlos porque entró la tuya. Ok, ¿cuál es mi vocación? Mi vocación es la docencia, Rubén. Esa es mi vocación original. Yo soy licenciada en Administración con una maestría en Desarrollo Organizacional y he trabajado muchos años en recursos humanos. Pero mi vocación primaria es la docencia. Entonces, bueno, queda resuelta la duda de Rubén. Continúo pues con y bueno, y aparte soy coach y tengo una credencial de ICF, aparte ya que estamos en la Semana Internacional de Coaching. Vamos con la siguiente competencia de comunicación efectiva para ver qué es lo que no debo hacer en esta competencia de la comunicación directa. Uno es no tener agenda en la conversación. ¿De qué vamos a hablar? No es lo mismo hablar de los tacos al pastor que hablar de que tengo que ir a que me saquen una muela. No es igual hablar de trabajo y dentro del trabajo hablar de un proyecto muy importante o hablar de las ventas de este mes que sentarnos a conversar sobre el color con el que vamos a pintar las paredes. Entonces, ¿cuál es la agenda de la conversación? ¿Para qué nos estamos sentando? Si no hay agenda,
vamos a poder hablar de todo y perder el tiempo sin saber realmente a dónde queremos llegar. Entonces, es muy importante respetar la agenda, poner un tema, un objetivo, para qué estamos aquí, qué es lo que queremos obtener y sobre eso es de lo que vamos a hablar. Otra cosa que no es válida es ser agresivo. Puede ser que yo esté incómodo. El caso, por ejemplo, que nos acaba de poner Carlos, ¿qué sucede si la persona es arrogante y me responde de esa forma cuando yo esté hablando? Puede ser que a mí me moleste mucho. Lo que sí les puedo decir es que la violencia genera violencia. Esto es una reacción biológica, natural, ¿sí? Entre más generemos agresión, más agresión se va a empezar a disparar en la reunión. Y más difícil va a ser en futuras reuniones poder tener la calma. Entonces, siempre que seamos agresivos, que nos comuniquemos de forma agresiva con el otro, que hagamos comentarios que puedan ser tomados desde la agresividad, vamos a generar un clima hostil. Procuremos, por lo tanto, no ser agresivos. Tratar de conservar la calma si algo nos está incomodando, conservar la calma, poner límites, delimitar qué es lo que no me parece y por qué motivo, pero no generar agresión. Y el último detalle dentro de la comunicación directa es no imponer las ideas. Si estamos hablando de respeto a las ideas de los demás, es importante que yo diga que eso es lo que yo pienso, porque lo pienso como tal, pero no puedo hacer que los demás piensen exactamente lo mismo que yo. Lo que sí puedo hacer es decir lo que yo opino y escuchar las opiniones de los demás y defender mi punto de vista, pero no puedo obligarlos a que piensen lo mismo. Ahora, hay momentos en los cuales tenemos que tomar una decisión y a lo mejor no hay consenso, sino que hay mayoría, pues entendamos entonces que la decisión hay que tomarla desde el punto de vista democrático y que no todos van a poder estar de acuerdo. Y en ese entendido, cada quien ejercerá su derecho a decidir y a votar por una de las acciones que se hayan propuesto. Pero esto no es igual a imponer las ideas. Imponer las ideas es llegar y decir, es así porque yo lo digo. Aceptar lo que la mayoría dijo no es una imposición, finalmente es un ejercicio de libertad de elección en la cual algunos generan mayoría y otros, bueno, pues se adaptan a lo que los demás han decidido. No sé si hasta aquí, en cuanto a la comunicación directa, hay dudas, perdón, la comunicación efectiva, disculpen, hay dudas. Si no las hay, me voy a pasar a la siguiente competencia, que es diseñar acciones. Entonces, sobre la comunicación, si hay dudas para que cerremos el tema de comunicación y me paso al diseño de acciones. Ok. ¿Cómo tomar una decisión? ¿Hay alguna técnica o algo? Ay, Daniel. Bueno, sí hay varias, no son motivo de esta conferencia, sí hay varias maneras de tomar una decisión, varios elementos que hay que considerar. No quisiera yo ahondar con más detalle aquí, si quieres los podemos comentar por correo o de forma virtual, pero básicamente te puedo decir que para tomar una decisión, a grandes rasgos lo voy a responder, necesitas tener información suficiente. Necesitas conocer los riesgos sobre la decisión que vas a tomar y eso lo vamos a ver en la competencia que sigue. Conocer los riesgos que pueden existir por la decisión que tomes, los costos sobre la decisión que vas a tomar y eso te permite que puedas decidir. Tener información suficiente sobre el tema, conocer cuáles son los riesgos, cuáles son los costos, las implicaciones de lo que se va a generar por la decisión que se tome y esa es una manera de poder decidir. Pero bueno, si es un tema un poquito más largo, entonces si gustas lo podemos conversar de forma separada para que pueda yo explicártelo con más claridad. Pero a grandes rasgos esos son los tres elementos que se necesitan. Y si hay técnicas para decisiones, yo no las manejo, pero sí hay técnicas para la toma de decisiones. Ok. Dicho sea lo cual, y viendo que esa era la única duda, no hay manitas levantadas. No hay manitas levantadas. Y lo que sí ya tenemos es que ya son las 9:20. Me van a correr. Ok. Vamos con el diseño de acciones. Ahorita ya vi que hay un comentario. Denme un segundo y ahorita lo leo. La competencia de diseño de acciones, ICF la define como la capacidad de crear oportunidades de aprendizaje y de emprender nuevas acciones para tener mejores resultados. Sobre eso se basa
Y además es un punto muy importante dentro de un proceso de coaching porque permite que la persona, después de haber hecho un proceso reflexivo, pueda llegar y trasladar eso a una acción real, que le va a llevar a tener mejores resultados en el tema que trajo a la mesa. Ok, vamos a ver cómo es la competencia del diseño de acciones. Ok, Mariana, ¿cómo crear una comunicación efectiva? Perdón, voy a leer el comentario. ¿Cómo crear una comunicación efectiva cuando solo se puede hablar de un tema con tu pareja para que se lo hagas saber a una tercera persona? Ok, bueno, es que ese es un tema que hay que trabajar con tu pareja. Precisamente la comunicación efectiva. Y mi sugerencia es siempre que estemos hablando de temas de este tipo, hay dos espacios. Un espacio lo pueden manejar en el coaching. Obviamente el coach que generalmente trabaja esto son coaches de vida. Lo pueden trabajar ahí y el coach determinará si lo pueden manejar o no. El otro es poderlo trabajar en espacios de terapia. ¿Qué sucede cuando nos comunicamos y nos estamos comunicando mal y las cosas no están funcionando de forma efectiva en la comunicación? Ahora, independientemente del tema del coach y del tema de la terapia, es importante establecer límites. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el hecho? El hecho es este. A mí me molesta por esto. Este es el hecho, pasa esto, a mí me molesta por esto, yo siento esto y no quiero que las cosas se vuelvan a generar de esta manera. Ahora, puede ser que me digas, ya hemos intentado marcar límites y esto no ha resultado, entonces sí es importante acudir con alguien que les pueda ayudar de forma externa. En ocasiones estamos dentro del mismo círculo y entonces es como si le diéramos como el ratón que empieza a girar en la rueda de la fortuna y entonces nunca ve para dónde salir porque todo el tiempo está dando vueltas. Es a veces muy importante que entre un externo que precisamente nos saca de esa dinámica en la que estamos dando vueltecitas y nos hace ver otros espacios. Pero rápidamente marcar límites, señalar qué es lo que está pasando, cuándo pasa, por qué te molesta, cómo es que quisieras que fuera y empezar a ver cómo se va generando la relación. Espero haber respondido. Mariana, si no, me dices, no te preocupes. Ok, vamos entonces a la competencia de diseñar acciones. ¿Qué nos dice esta competencia? No crean que es muy larga, lo que pasa es que 2 párrafos son muy amplios. Lo primero que nos dice es que nos enfoquemos cuando diseñemos acciones en una junta, por ejemplo, cuando estamos en un proyecto, cuando estamos trabajando en algún espacio, a la hora de diseñar la acción, que puede ser dentro de la conversación, muy probablemente, o en una conversación separada de la principal, dependiendo de cómo estemos organizando el trabajo, es que nos enfoquemos en los aspectos que están relacionados con los objetivos. No que hablemos de otra cosa que no tiene que ver con los objetivos, sino que nos enfoquemos en ellos. Que exploremos ideas y opciones alternativas. No nos quedemos casados con la primera acción que podemos hacer, la que siempre hacemos o la que parece más fácil. ¿Qué otras ideas y opciones podrían existir? 2, 3, 4, ¿cuáles? Explorarlas y ver si son funcionales o no. Ya que tenemos esto, definir un plan de acción que tenga metas retadoras, que sean posibles y que sean medibles. Es muy aburrido hacer algo, por ahí lo decían, ¿qué pasa si no me interesa? Ay, vamos a hacer esta acción. Ay, nos toca hacer esto. Ay, qué bueno. ¿Saben cuándo lo hacemos? Nunca. O lo hacemos mal y entonces no funciona. Las metas tienen que ser retadoras, las acciones tienen que ser retadoras para que entonces nos involucremos y también posibles. Puede ser muy retadora, pero imposible en este momento. Hay 2 aspectos y esto está relacionado con los riesgos que comentaba yo a Daniel, si no me equivoco. Identificar lo que puede retrasar o impedir las acciones e identificar aquello que nos puede apoyar. Esto es muy importante para tomar una decisión.
a ver qué pasa si tomamos esta acción. Bueno, pues los riesgos que tenemos son estos, se puede retrasar por esto, podemos tener problemas por esto y por esto, y por el contrario, ¿qué nos apoya para hacerlo? Pues tenemos tales y tales cosas, está esta persona, tenemos estos insumos, etcétera, dependiendo del tema que estemos hablando. De esta forma podemos diseñar un plan con más certeza, que puede ser inclusive más flexible y que nos permite lograr resultados reales, y no nada más un plan que a la semana vamos a ver que no funcionó y cada quien lo va a tirar al bote de la basura. Esto funciona para acciones personales o para acciones en equipo. Una vez que definimos las acciones y que ya nos vamos a sentar a hacerlas, cada quien ya se va a su área y las realiza, es importante que yo realice mis acciones y apoye las de los otros. Muchas veces realizo mis acciones poniéndole el pie al vecino para que vean que yo trabajo muy bien. El otro es una bestia, pero yo trabajo de maravilla. Entonces, lo importante es que yo haga mis acciones, pero que por otra parte ayude a los demás a que realicen las suyas. No quiere decir que les haga el trabajo, quiere decir que si ellos requieren algo de mí para realizar su acción, yo se los provea, y que si no requieren nada, pues tampoco les esté poniendo el pie para que no logren el objetivo. Es muy importante, siempre que diseñamos acciones, celebrar los éxitos cuando estas acciones se han realizado y se han hecho bien y hemos tenido buenos resultados. Celebrar que lo logramos, porque eso también nos permite ver cómo fue que le hicimos. Reflexionar sobre los aprendizajes. Esto salió muy bien. ¿Por qué salió bien? Qué bueno que salió bien. ¿Por qué salió bien? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué podemos volver a repetir? ¿Qué podemos formar ya que sea parte de nosotros? Además, algo que es importante, y me regreso a lo que comentaban al principio de la timidez. Si yo practico y esta vez me sale maravillosamente bien, eso me da seguridad para hacerlo la siguiente. Y entonces me siento más segura. Cada vez que realizo acciones y salen las cosas bien, eso me da seguridad en mí mismo y me permite saber que lo puedo lograr. Es un poco lo que sucede con los niños cuando son pequeños y empiezan a caminar. El niño, la primera vez que se para y empieza a caminar, tropieza, no mantiene el equilibrio en el primer momento que se endereza. Pero ¿qué hace? Lo vuelve a hacer y va adquiriendo certeza y seguridad de que sí puede, hasta que solito camina y se suelta a caminar un espacio mucho más largo sin tener que sostenerse. Entonces, es muy importante darme cuenta que lo estoy haciendo bien y celebrar el éxito de haberlo conseguido. Eso va a asegurar que yo tenga certeza de que puedo lograr las cosas. Y en un equipo es muy bueno porque fortalece al equipo y le hace ver que si se coordinan en hacer las acciones, van a poder llegar al resultado que están esperando. ¿Qué sucede en esta misma competencia? ¿Cuáles son los comportamientos que no debo realizar? El primero, cuando diseño acciones, es abarcar demasiados objetivos o actividades. Vamos a hacer un plan de acción de 40 cosas. Vamos a mejorar la forma en que yo hago esto y me pongo una serie de acciones a realizar. Quiero bajar de peso. Voy a ir 3 horas al gimnasio, voy a dejar de comer, pero al mismo tiempo voy a ir a correr, pero también voy a ir a la natación. Esa no es en el gimnasio, esa es en otro lugar, pero también a partir de ahora, cuando esté viendo la televisión, voy a empezar a brincar para quemar grasa, y al final son tantas cosas, y cuando llegue yo a comer a un restaurante no voy a pedir más que me den agua y lechuga. Son tantas cosas que al final no voy a hacer ninguna. Entonces, no se trata de abarcar demasiados objetivos o demasiadas actividades. Otro elemento que hay que evitar es tomar decisiones centrales. Lo vamos a hacer así, ¿por qué? Pues porque hay que hacerlo así, ni modo, y que se aguanten todos. Esto también genera falta de involucramiento. Si yo sé que al final la decisión la va a tomar alguien, ¿para qué me involucro? Empiezo a perder interés, empiezo a hacerme a un lado y a dejar que todos los demás hagan lo que quieran. Y como lo quieran hacer, no importa, que le echen ganas ellos, yo me hago a un lado. Pero también me hace sentir que no soy parte del equipo. Y finalmente el equipo se va a resquebrajar si sus miembros empiezan a sentir que no forman parte de él.
elegir siempre las mismas opciones. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo mismo. Entonces no aprendemos nada porque siempre queremos resolver las cosas de la misma manera y no exploramos que puede haber otras opciones. Otro elemento que hay que evitar es hacer a un lado las aportaciones y los puntos de vista de otros. Ay, pues como Juanito, ay, pero a mí me cae mal Juanito porque él se acaba de incorporar al equipo y nosotros somos un equipo que lleva más tiempo. Entonces, mira, no le hagas caso, que diga lo que quiera. Lo oímos y al final del camino no lo sumamos. Esto obviamente igual desmotiva, hace que yo me sienta que no estoy involucrado, pero además nos hace perder el aprendizaje que la otra persona nos puede aportar, porque sus ideas y sus puntos de vista nos pueden traer cosas que nosotros originalmente no habíamos visto. La riqueza de poder trabajar y diseñar acciones con varias personas es que cada una aporta su conocimiento y el conocimiento y la experiencia de cada quien son distintos. Y eso es lo que enriquece lo que podemos realizar. Y por último, algo que hay que evitar, obviamente, es obstaculizar las acciones. Pues ahora no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no se me da mi gana. En la medida en que yo obstaculizo las acciones, todos perdemos. Pierdo yo, pierde el equipo, pierden los demás. Y al final, aparte, perdemos la seguridad de nosotros mismos y dejamos de ver que somos capaces de realizar cosas extraordinarias. Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta, chicos? Agradezco a todos que han continuado, de verdad. Ok. ¿Cómo evitamos obstaculizar acciones? Hay muchas maneras. Bueno, lo primero que te diría es cómo las obstaculizamos. Eso creo que sería lo primero que tendríamos que ver. Una manera en que obstaculizamos nosotros las acciones es evitando hacerlas tal cual, literal, haciéndolas de mala gana, no siendo claros en lo que queremos que se haga y cómo se haga, sintiéndonos mal de que a otra persona le hayan dado algo a hacer que a lo mejor nosotros queríamos. Y la manera de obstaculizarlo puede ser diversa dependiendo de todo este abanico de opciones que te he dado y otros más. Puede ser que definitivamente no lo haga, no haga lo que me toca hacer, no le dé información a otros para que hagan su actividad, esté criticando constantemente lo que otros le están haciendo desde el punto de vista de molestar a la gente. Ah, no, pues ahorita van a ver. Pues si no quieren, pues ahorita van a ver lo que va a pasar, por ejemplo. Entonces, eso también puede suceder. Puede pasar que obstaculice la acción no moviéndome. Como yo no estoy de acuerdo en lo que decidió el equipo, pues no voy a negarles lo que ellos necesitan, pero yo no voy a hacer nada. Empiezo a llegar tarde, eso también obstaculiza, no participo, si me preguntan no digo nada, cumplo lo mínimo indispensable, lo que nada más tenga yo que llevar y no hago ninguna otra cosa. Ese tipo de cosas obstaculizan. Tendríamos que analizar cada caso por separado, pero creo haber dado un espectro más o menos de lo que es común. Si es una acción personal, muchas veces lo que hacemos es obstaculizarla por miedo. ¿Sí? Cuando estamos en proceso de coaching. Si yo me comprometo a hacer algo, por ejemplo, voy a ir a hablar con mi jefe y la verdad a mí me da mucho miedo, entonces, ¿qué crees? Pues me acuerdo que hay que hablarle por teléfono al cliente y en lugar de ir a hablar con el jefe, hablo por teléfono y mi jefe se va. Ya no pude hablar con mi jefe. Eso es obstaculizar una acción, aun cuando sea una acción propia mía, yo mismo me pongo el pie para no realizarla. Ok, Araceli, ¿de qué manera puedes hacerle ver a un compañero que sus comentarios están obstaculizando o influyendo en un compañero al momento de realizarle puntos de vista? Ok, lo primero que hay que hacer, Araceli, es hacérselo en privado. Es difícil que tú le hagas ver a alguien, algo a alguien de forma pública y que todo el mundo estemos encantados de la vida. Lo primero que hay que hacer es hacerlo en privado. Puede ser en privado, no necesariamente tú y la persona, porque quizás sean dos los compañeros que quieran hablar con él, pero no delante de todo el equipo, ¿sí? Sino de forma privada. Oye, mira, nos gustaría conversar contigo sobre este tema. Es lo primero. Lo segundo,
dar elementos precisos y no juicios. Mira, cuando tú dices esto, sucede esto. En la junta de ayer, cuando comentamos el tema fulano, tú dijiste tal cosa y esta persona dijo esto y tú comentaste esto y esta persona está generando esta actitud debido al comentario que tú estás haciendo. Lo más claro posible los hechos y los datos. No, a mí me parece que lo que pasa es que tú eres un sangrón y por eso no te das cuenta que el otro está sufriendo mucho. No, hechos y datos claros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el comportamiento? ¿En qué momento se está generando? ¿Qué es claramente lo que está diciendo? ¿Y qué es lo que está provocando? Hay muchas ocasiones en que nosotros no nos damos cuenta de que estamos diciendo algo que molesta a otra persona. Lo estamos haciendo sin ninguna mala voluntad, pero no nos percatamos de ello. Entonces, es importante que la persona sepa cuando dices esto, o cuando lo dices de esta manera, o cuando lo señalas de esta forma, para que pueda tener el contexto. Es necesario apoyarlo de alguna manera si la persona dice, es que no, eso yo no lo digo. Ok, ¿qué te parece si cuando lo digas, nosotros hacemos algo para que tú te des cuenta? ¿Qué te parece si cada vez que tú lo digas en una junta, yo me volteo y te digo, David, y entonces tú vas a oír tu nombre y te das cuenta que te lo estoy diciendo porque acabas de hacer lo que te decimos? ¿O quieres que, no sé, que lo anotemos? No sé, lo que sea, que te ayude para darte cuenta, porque puede ser algo que la persona hace, vuelvo a decirlo, de manera inconsciente. Inconsciente no porque esté inconsciente la persona, sino porque lo hace de manera tan natural que no lo hace premeditado. De esa manera podemos ayudar a la persona y hacérselo saber. 1, en privado. 2, con respeto. 3, señalando hechos y datos claros y precisos. Y si la persona no se ha percatado de lo que hace, buscando junto con la persona la manera de hacerlo notar para que la persona se dé cuenta y lo pueda corregir. Y estableciendo ciertos límites. Si tú sigues haciendo esto de esta forma, el equipo se verá precisado a hacer esto, dependiendo de la gravedad y de la situación de la que estemos hablando, Araceli, obviamente. Ok, Carlos, ¿qué pasa cuando no tomamos decisiones centrales? No, el problema cuando tomamos las decisiones centrales es que no incluimos a la gente y perdemos parte del conocimiento que la gente nos aporta. Entiendo que hay algún momento en la vida en que la decisión central se tiene que tomar. No lo puedes evitar, pero finalmente estamos hablando del menor número de decisiones centrales que se puedan tomar, sobre todo cuando estamos hablando de un trabajo de equipo y donde el equipo debe de involucrarse en realizar el trabajo. Entonces, es importante que las decisiones centrales no se tomen. Eso hace que la gente no se sienta involucrada, hace que la gente no aporte y por otro lado hace que la gente pues entre en una zona de confort. Porque pues si siempre Carlos lo va a decidir, pues entonces yo para qué decido algo, pues que decida Carlos y no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, espero haber resuelto todas las dudas que había hasta acá. Si hay alguna más, me dicen. Ok, ya para cerrar, ¿cuál es el impacto de la aplicación de estas dos competencias? Aquí me voy a ir muy rápido, no hay mucho que explicar. Cuando yo aplico estas dos competencias, mi desempeño en equipo es mucho mejor, hay compromiso por parte de la gente, podemos tener flexibilidad y rapidez de respuesta ante los cambios que se presenten, vamos a aprender todos más, a desarrollarnos de forma individual y como equipo de mejor manera y va a haber un mejor ambiente de trabajo en el grupo, sea pareja, sea equipo de trabajo, sea el ámbito organizacional, vamos a tener estos beneficios. Ahora, ¿qué sucede cuando no las implementamos? Bueno, pues vamos a tener, inclusive en lo personal, metas y objetivos confusos, nos vamos a sentir desmotivados, va a haber resistencia, falta de interés,
Vamos a empezar a formar grupitos, el que tenga mejor información, ese es el que va a ganar. No nos importa el grupo, no nos importa la pareja, no nos importa el área, nos importa cómo podemos beneficiarnos porque nos sentimos desmotivados y fuera de todo el equipo de trabajo. Va a haber desperdicio, retrabajo, obviamente cansancio y aburrimiento por esto. Es terrible cuando hacemos 5 veces algo. Me decía una persona, es que ahora hay que cambiarle las letras azules y cuando pusimos las letras azules llegaron y nos dijeron que había que poner el subrayado en rojo y cuando pusimos el subrayado en rojo nos dijeron que había que cambiar el fondo de la diapositiva. Entonces llega el momento en que nos hartamos de toda esta situación porque no hubo una buena comunicación y no se diseñaron acciones claramente y obviamente esto va a incrementar los costos. Y al incrementar los costos, bueno, si estamos en un proyecto, pues se nos va a ir al cielo. En una empresa vamos a tener un gasto exagerado que puede afectar las utilidades y obviamente la permanencia en la empresa. Y si estamos a nivel familiar, los costos pueden ser emocionales, bueno, en todos los casos, pero especialmente en el familiar, los costos pueden ser más emocionales que económicos. Ok, contesto los comentarios. ¿Qué nos recomienda hacer en caso de tener ideas difusas? A ver, lo que te voy a contestar no es broma, es en serio. Aterrizarlas. ¿A qué voy con el aterrizaje? Es importante realizar un análisis de las ideas difusas. ¿Por qué son difusas? ¿Por qué no tenemos ideas concretas y aterrizadas? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que nos falta? No tenemos un conocimiento total del tema y por eso brincamos de un lado al otro porque en la realidad no sabemos qué hacer. Entonces, si ya identificamos que no podemos aterrizar porque nos falta información, tengamos información para después poder aterrizar las ideas. Si el problema es que necesitamos experiencia, entonces acudamos con quien tiene la experiencia que nos pueda asesorar para poder saber qué decisiones son las más acertadas, las más cercanas. Si el tema es que las personas que están colaborando en el equipo requieren a lo mejor un análisis diferente del que estamos realizando, enfoquémonos en el análisis. Ahora, una cosa es tener ideas que no están aterrizadas y otra cosa es tener diversidad de ideas. Puede ser que para una misma situación tengamos una gran cantidad de ideas y entonces lo que hay que hacer no es aterrizarlas, sino empezar a enfocarnos en cuáles son las más importantes o cuáles son las que podemos realizar primero o cuáles son las que van a dar un resultado más efectivo. Y esto finalmente lo tenemos que hacer a través del análisis. Ok. Aceret, al presentarse situaciones de inconformidad en grupos, conflictos, ¿qué podemos hacer para sobrellevar la situación o mejorar la comunicación? Tal cual, comunicarse y aclarar las cosas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay el conflicto? Es importante que todos los actores puedan hablar. Ahora, ¿qué sucede? No siempre todos los actores quieren hablar al mismo tiempo. Entonces, puedes establecer dos maneras. La primera es la conversación directa con todo el equipo para ver qué es lo que está pasando. Lo puedes complementar con conversación con cada uno de los integrantes, pero lo que sí es importante es que todos nos hagamos responsables, porque si nadie habla, pero todos chismean, entonces tenemos un problema. Si yo estoy en desacuerdo con algo, hay que buscar la manera de hacer que el equipo crezca en su nivel de responsabilidad para poderlo decir de una manera respetuosa, clara, pero frente a los demás. Y eso solo se logra cuando hay un buen clima de comunicación. Entonces hay que trabajar mucho en el espacio de la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué cosas permitimos dentro de la comunicación? ¿Cuáles, a pesar de que puedan ser negativas, incluso a veces las festejamos, como el hecho de que la gente se burle, de que ponga, por ejemplo, apodos a los demás? Como en la junta dijo esto, a partir de ahora le vamos a decir así. Que cuando alguien expresa una idea, todos los demás empiecen a atacarlo.
En lugar de que haya una réplica respetuosa y que esté enfocada sobre el tema del que está hablando, empezamos a decir que lo que pasa es que todos los morenos hablan así, todos los güeros hablan de esta manera y todos los chaparros se expresan de tal forma. Todo ese tipo de cosas hace que la comunicación se contamine y que cuando queremos que se mejoren los conflictos en los grupos, la gente no quiere hablar porque ya sabe qué es lo que va a suceder en el entorno. Entonces, hay que trabajar con el grupo en particular, pero hay que trabajar con el entorno donde está el grupo. Y hay que ver qué comportamientos estamos permitiendo, que no son los comportamientos que deberían de darse para que tengamos una buena comunicación. Básicamente, es muy resumido, pero básicamente ese es el tema. Ok, y bueno, ya para terminar, para aquellas personas, les recuerdo que estamos en la Semana Internacional de Coaching, para aquellas personas que en su momento deseen un coach, les informo que la página de ICEFE a nivel internacional tiene dos directorios de coaches. El primero, si ustedes entran a la opción Need Coaching, van a encontrar que el primero es el directorio de miembros, son todos los coaches que han pagado una membresía, y el segundo es el directorio de coaches credencializados. Somos los coaches que hemos pasado por una formación y hemos cumplido con los exámenes teóricos y prácticos necesarios para demostrar que manejamos las 11 competencias y el código de ética y que podemos hacer una sesión de coaching profesional. En este directorio estamos todos los que tenemos credencial de todo el mundo, así que ahí pueden entrar ustedes y buscar el coach que ustedes prefieran. Podemos trabajar presencial o virtual, así que ustedes pueden buscar al coach que ustedes gusten en cualquier país. Cuando quieran contratar servicios de coaching, si son empresas, sé que la mayoría son estudiantes, pero puede ser una escuela. Les recomiendo que pregunten a otras personas que han tenido procesos de coaching para que les puedan recomendar, pero también para que les digan sus experiencias buenas y malas y cuando entrevisten a los coaches puedan saber qué preguntarles. Les sugiero que entrevisten por lo menos a 3. No se limiten con la cotización que el coach manda. Es importante que lo entrevisten, que sepan cómo trabaja, qué hace, que le expresen ustedes sus necesidades para que pueda darles un mejor servicio y ajustar su trabajo a las necesidades que ustedes tienen, dar lo que ustedes realmente requieren y obviamente solicitarles sus referencias y validarlas para saber que es cierto, bueno, no que es cierto lo que él dice, sino para validar que así como nos los está planteando, el cliente opina lo mismo que el coach nos está diciendo. A ver, respondo a la pregunta. Ok, ¿qué se puede hacer? No te preocupes, Araceli, gracias. Ok. ¿Qué se puede hacer para no trabarte en los casos de que estés dando un punto de vista u opinión y que el ambiente no sea bueno? Que haya conflictos y que con algunas personas que estén presentes o que hablen y estén distrayendo a otras para que no te pongan atención. Ok, bueno, son muchas preguntas al mismo tiempo, Florencia. A ver, ¿qué hacer para no trabarte? Concéntrate y desvía tu atención sobre lo que está pasando en ese momento. Piensa en tu tema, pero aparte piensa en algo que no tenga que ver con la relación de la junta. Por ejemplo, los coaches antes de entrar a una sesión de coaching, lo ideal es que podamos estar muy tranquilos y preparando nuestra sesión, pero no siempre sucede. ¿Qué pasa si tú vienes en el tráfico y llegas corriendo a la empresa y vas a empezar tu sesión y tienes 2 minutos para entrar con tu cliente? Nosotros hacemos una serie de ejercicios que se llaman centramientos, que nos permiten liberarnos de los problemas que traemos de la calle y concentrarnos en lo que vamos a hacer con nuestro cliente. Entonces son ejercicios que nos permiten concentrarnos en nosotros, en nuestra respiración, temas de este tipo que podemos hacer en el elevador, que pueden durar 1 o 2 minutos, que a veces hacemos también cuando nuestro cliente está muy nervioso y que en ese momento nos sacan de la atención y de la preocupación que podemos traer. Había mucho tráfico, no teníamos dónde estacionar el coche, lo que fuese. Y entonces podemos llegar y trabajar de mejor manera en nuestra sesión. Yo te sugeriría que pudieras hacer un ejercicio de ese tipo. De manera que aun cuando en la sesión se esté generando un clima poco favorable para expresar tu opinión, tú puedas mantenerte tranquilo, ¿sí? Con la cabeza fría y entonces no te trabes.
Ese es el primero. El segundo es marcar límites. ¿Quién coordina la junta? Yo sé que esto que estoy diciendo no es tan fácil y estoy viviendo en el mundo ideal, pero poner límites. ¿Quién coordina la junta? Oye, el que coordina la junta, ¿qué sucede? Si todos tenemos 10 minutos para hablar, ¿por qué algunas personas no se respetan los 10 minutos? ¿Cómo podemos establecer mecanismos para que todas las personas cuando participen se respete su tiempo y lo que desean decir? Ese es uno. El otro es poner límite directamente al que está distrayendo. Es decirle, a ver, así como yo presté atención a tus palabras, te pido que en este momento tú guardes silencio y prestes atención a lo que yo voy a decir. Depende de la situación y del contexto en el que estemos, cuál es la mejor manera de poner límites para que haya un respeto entre todos los participantes. Finalmente, es un tema de comunicación en toda la empresa, no solo en una junta. Si la empresa maneja su comunicación de una forma específica, esto genera que la comunicación se traslade a todos los espacios, no solo es una comunicación global. Entonces es muy importante trabajar en el tema de comunicación de la organización para ver qué estamos permitiendo y qué no. Espero haber respondido desde el ámbito personal y desde el ámbito organizacional. Y bueno, si no hay más preguntas, quiero decirles que casi concluimos con todos. Se salieron solo algunos porque ya ha pasado más tiempo del que teníamos pensado para esta sesión. Les agradezco muchísimo a todos su presencia en esta sesión. Ha sido para mí un gusto poder colaborar con ustedes. Muchísimas gracias. Qué bueno que lo que hayamos conversado les haya servido. Muchas gracias por sus comentarios. Esta sesión está grabada y la van a poder ver en YouTube, así como las sesiones de las conferencias de ayer y de antier en mi canal de YouTube. Ahí las pueden consultar y pueden ver además las conferencias de las semanas de coaching de años pasados, por si hay algún tema que les interese. Muchísimas gracias, Ana Valeria. Les agradezco mucho los comentarios que me están escribiendo. Muchas gracias a todos. Y bueno, ya para cerrar, si alguien tiene alguna otra pregunta o algún punto que quiera que trabajemos, ahorita lo van a ver, Florencio. Ahorita va a aparecer. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que surja después de que hayan estado aquí, pueden escribirme a mi correo con gusto. Podemos conversar algún tema vía correo para que pueda quedar un poquito más claro. Les invito a que puedan continuar con la Semana Internacional de Coaching 2017. Nosotros tenemos eventos a nivel nacional e internacional a los cuales ustedes pueden acceder porque muchos de ellos son virtuales. Pueden entrar a la página de nuestro capítulo en ICF México y ahí pueden ver todos los eventos que va a haber aquí en la República Mexicana y pueden conocer los eventos internacionales si entran en Facebook. A la página de ICF está la liga, pero sé que es un poquito larga, entonces con que ustedes en eventos anoten International Coaching Week 2017 les va a mostrar todos los eventos que se están realizando por cada uno de los capítulos que hay a nivel internacional y ahí van a poder ver qué es lo que tenemos, van a poder participar en ellos y son abiertos, son sin costo, todos son gratuitos y pueden participar y conocer más de coaching. Les agradezco mucho su presencia. Esta conferencia se realiza gracias al patrocinio de Código Talento Competitivo. Les agradezco que hayan estado conmigo a lo largo de todo este tiempo. Yo soy Ivonne Lorena Mijares, estoy a sus órdenes. Pueden ubicar aquí mis redes sociales, mi página y mi correo. Muchísimas gracias a todos por su presencia, sobre todo bastante larga el día de hoy. Les agradezco muchísimo el que hayan estado conmigo, su participación a lo largo de todo este tiempo y nuevamente les invito, vivan la Semana Internacional de Coaching 2017. Yo con este evento me despido, nos veremos hasta el 2018. Muchas gracias a todos, que descansen y que tengan una excelente noche. Hasta luego.